Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes y poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Es para mí un privilegio poder llegar a ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. ¿Qué les parece si oramos para pedir la dirección del Señor? Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra. Rogamos que alimente nuestro corazón, nuestra fe, y seamos, Señor, bendecidos por la misma en tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero recordarles que hemos estado viendo encuentros con Jesús. En las últimas 3 semanas hablamos de un encuentro que era el enemigo, Satanás, probando la fe, probando a Jesús, probando a ese hombre, cómo reaccionaba, la parte humana del Señor Jesucristo, y fue de mucha enseñanza. Hoy estaremos viendo un encuentro con un hombre que tenía enfermo a su hijo. El texto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Búscalo en tu Biblia. Marcos 9, 14 al 29. Voy a ir viendo versos por versos para que lo vayas siguiendo tú en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. ¿De dónde venía Jesús? Jesús bajaba de un momento muy especial. Se conoce como el monte de la transfiguración. Jesús sube con Pedro, Juan y Jacobo y los lleva al monte donde nos platican los evangelios que Jesús se encontró con Elías y Moisés, donde Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. ¿Qué hablaron? No lo sabemos. Lo cierto es que era un momento especial. Antes que esto, cuando Jesús se revela a sus discípulos acerca de que tenía que morir, y Pedro le dice, no te vayas a hacer algo, y Jesús lo reprende, dice, apártate de mí, Satanás. Jesús sube a la transfiguración. Se hablaban acerca del momento que venía, porque se acercaba el día de su crucifixión. Tal vez era una forma de fortalecerse. No lo sabemos. Pedro, Juan y Jacobo ya querían quedarse allá arriba, pero no fue así. Ellos tenían que descender a donde era el ministerio, a la realidad. Y descienden, y ese día, cuando van descendiendo, se encuentra que hay un gran disturbio. La gente discute. Y entonces dice el verso 16, y 17 y 18. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Parecía que esta multitud estaba diversamente compuesta. Un padre pues desilusionado, la gente esperando que ocurriera algo que hubiesen hecho los discípulos, los religiosos, los fariseos atacando a los discípulos, los escribas también, qué es lo que hacían, qué no hacían, qué podían hacer. A lo mejor los discípulos frustrados por no haber expulsado a este demonio. Y entonces llega Jesús y todos corren. Y este hombre va y le dice, tengo un hijo que está enfermo. Y saben, tus discípulos no pudieron hacerlo. Yo creo que en este hombre se ve frustración. Esperaba algo. Yo creo que era un momento complejo, en medio de los reclamos, en medio de la burla quizás de los religiosos,
en medio de este hombre frustrado. Entonces Jesús, estando delante de ellos, fíjense lo que dice el verso 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Saben? Se está refiriendo a la multitud. Algunos podrían considerarlo solamente a sus discípulos, porque, oye, no pudieron. Pero en sí hablamos de un ambiente de falta de fe, de la multitud, de los que se burlaban, de los discípulos que confusos se daban cuenta que no habían podido, y aún del mismo Padre que no creía bien. Entonces dice el verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El demonio reacciona ante la misma presencia de Jesucristo, arremete contra el chico, y en ese momento Jesús intima, platica con el Padre en algo muy personal, y le pregunta, fíjense, el verso 21, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Jesús sabía, pero quería mostrarle y que el Padre se diera cuenta de la realidad a la que estaba enfrentando el niño y de lo que iba a ocurrir, porque le sigue platicando el Padre. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero fíjense, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí encontramos dos cosas y yo te pido que observes esto. Primero, este hombre, de alguna manera, su fe, por todo lo que había vivido, se veía completamente disminuida. No quiero pensar nada más porque los discípulos no habían podido. Aún vivir y arrastrar esta problemática con su hijo durante tantos años, hasta donde su esperanza se había esfumado. Le dice a Jesús: pero si puedes hacer algo. Pero lo segundo que expresa es lo siguiente: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es decir, se integra completamente a la situación de su hijo. No es solamente: mi hijo, haz algo por él, sino haz algo por nosotros. Quizás estaba incluyendo a toda la familia, a la madre, a todos que vivían constante esta lucha, este sufrir de este chico. Fíjense, se habla de síntomas de epilepsia. Segundo, de una posesión demoníaca. Tercero, también intenciones de matarlo, aventarlo contra el fuego. Y aparte era mudo. Jesús ve la identidad del Padre. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y entonces lo llama. Miren, yo quiero hacerles reflexionar lo siguiente. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor buscando ayuda y auxilio? Porque ya has intentado todo con todas tus fuerzas, porque ya has intentado todo con todos tus recursos, porque ya has tenido un largo camino de sufrimiento y quizás dices: a ver si Dios puede hacerlo. Si es cierto, no es fácil esperar, no es fácil aceptar una circunstancia, una lucha continua. Pero escucha las palabras de Jesús en el verso 23. Dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Y al escuchar esto, el padre reacciona y le contesta en el verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes? Te animo a observar esto. La reacción del padre es inmediata. Había reflejado cierta falta de fe, por eso clama y pide: creo, ayuda mi incredulidad. No se derrotó, no se quedó en el no se había podido, no se quedó en que hay otra vez intentarlo. No, no fue así. Clamó al Señor y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mis amigos, mis amados, Dios en Jesucristo quiere que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra vida completa sea llena de la fe de Él. Esta es necesaria para enfrentar no solo los problemas, sino cada circunstancia de nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Cada paso, cada decisión, cada momento de nuestra vida son pasos de fe, son pasos en el nombre del Señor Jesucristo, son pasos en un Dios y Padre que envió a su Hijo para en Él poder tener la fe que salva. Día tras día debe ser esta nuestra oración: aumenta mi fe en ti, creyendo en tu palabra. Entonces, después de esto, dice el verso 25 y 26, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos creían: está muerto. La palabra de autoridad del Hijo de Dios expulsó ese demonio, lo reprendió y salió inmediatamente a una orden: sal de él. Y fíjense, interesante: y no entres más en él. ¿Sabes? La autoridad de Jesucristo es sobre todas las cosas, sobre la tempestad, sobre la misma materia, sobre las leyes de la gravedad, multiplicando los panes y los peces. La autoridad que es dada al Hijo es en el cielo y en la tierra. Esa es la seguridad. ¿Saben? Aun cuando la multitud veía a este joven como muerto, no me imagino tampoco el agotamiento que habrá tenido este joven en su cuerpo, pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. No me imagino la cara que habrá puesto el Padre al recibirlo a él bien, la alegría que debe de haber tenido en ese momento. ¿Qué aspectos tiene tu vida en tu caminar de fe? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu vida económica? ¿Tu matrimonio? Quiero compartir un salmo que me encanta, que es el Salmo 91, 1 y 2. Dice este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que es esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita, el que vive bajo el abrigo del Señor, vivirá bajo su sombra, bajo su protección. El salmista dice: yo le diré al Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, mi fortaleza, mi seguridad. Y dice al final: mi Dios, en Él tengo mi confianza. Que estas palabras sean tuyas.
La vez pasada vimos a una mujer cananea, que no era judía, con una fe que impresionó a Jesús. Ahora vemos a un hombre judío con una fe limitada. Pero eso no debe limitarnos a venir a Cristo. Ven, si crees, ven a Él, ¿sí? Y deja que tu fe sea fortalecida. Y si no, que ahora nazca en tu vida la fe en Cristo. ¿Saben? Los discípulos estaban como que frustrados, porque no habían podido expulsar a este demonio. Entonces, cuando entraron a la casa, dijeron: Señor, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo: este solo sale con oración y ayuno. Nuestra vida de fe debe ser fortalecida en el poder del Señor, en su palabra, en la oración, porque la lucha espiritual es constante en nuestras vidas, pero solo en Él tenemos seguridad. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos muestras que el poder del Señor es total y firme y seguro. Aumentanos la fe. Queremos creer día a día en cada una de nuestras circunstancias, y que esa fe nos haga caminar seguros, porque tú nos sostienes en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.